Lo único incorruptible en este momento, en este universo, ni siquiera en el mundo, en el universo, es la palabra de Dios. Absolutamente todo está bajo corrupción, todo. Eso dice Romanos capítulo 8. Todo fue sujeto a vanidad por causa del pecado. Todo se deteriora, todo se desgasta, todo se acaba, menos la palabra del Señor. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la palabra inerrante, es la palabra autoritativa, es la palabra infalible de Dios. Y gracias a Dios porque hoy nos da la oportunidad de estar expuestos a ella. Capítulo 5, el verso 1 y 2 de Génesis, vamos a leerla, a meditar, a reflexionar alrededor de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar bajo el título Creados a imagen y semejanza de Dios. Dice el verso 1 del capítulo 5: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, subraye eso, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Váyase al capítulo 1 de Génesis, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu presencia en medio nuestro, por tu palabra que está con nosotros, porque hoy nos das el gran privilegio de estar expuestos, y como escuchábamos ahora, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es a través de ella que podemos conocerte, es a través de ella que tú nos direccionas, que tú nos convences y convences al hombre de pecado, de justicia y de juicio a través de la palabra. Es a través de ella que podemos ser renacidos y también podemos crecer espiritualmente, solo y exclusivamente por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todos aquellos hombres que expusieron sus vidas en el tiempo antiguo para que esta palabra pudiera ser traducida a otros idiomas, quienes pudieron exponer sus vidas para transcribir las escrituras y que esta palabra infalible pueda mantenerse. Gracias, Señor, porque hoy contamos con ella y podemos meditar alrededor de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Surgen varias preguntas en esta mañana. La primera: ¿por qué nos creó Dios? ¿Y cómo nos hizo a su propia semejanza, a su propia imagen, si Dios es espíritu? ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él? ¿Y cómo podemos nosotros agradar a un Dios del cual tenemos la semejanza y su imagen en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos agradarle? ¿Cuál fue el propósito? Si cada uno de nosotros vive bajo un propósito cotidiano, usted se levanta de mañana y se está arreglando, organizando porque tiene un propósito: voy a ir a trabajar. Voy a ir a trabajar porque ese trabajo me genera unos ingresos y con esos ingresos yo puedo cubrir los gastos básicos de mi familia, y ese es el propósito que usted tiene. Voy a ahorrar porque tengo un propósito de ir a pasear con mi esposa y mis hijos un fin de semana o una semana completa a vacacionar, y por eso estoy ahorrando este dinero y no puedo gastar más de lo que gano porque tengo un propósito. Voy a empezar un noviazgo con una chica, dice un joven soltero, porque tengo un propósito de que en un año o un año y medio, lo que se determine, voy a casarme con ella. El noviazgo tiene un propósito, y es que se puedan conocer para que luego ese joven pueda decirle a ella: casémonos. Usted es la mujer que yo he visto que cumple los requisitos para que podamos terminar juntos el resto de nuestra vida. Eso se llama propósito. La pregunta es si nosotros, humanamente hablando, tenemos un propósito en todas las cosas o en la mayoría de cosas que hacemos. Entonces Dios más.
Cuando Dios se propuso en sí mismo crear al hombre, lo hizo con un propósito. Así de que hay una explicación y unas bases bíblicas para saber por qué Dios hizo lo que hizo, por qué nos creó a su imagen y semejanza, por qué tenemos ese sello de la imagen de Dios en nosotros. Y vamos a enfocarnos en el pináculo de la actividad creadora de Dios, que son los seres humanos, tanto varón como mujer. Dice la Escritura que fueron hechos a la imagen y a la semejanza de Él. Y acabamos de leer unos versículos muy dicientes en donde leemos, este es el libro de las generaciones de Adán, hablando de los descendientes de Adán. Y dice la Escritura, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Así de que alguien podría objetar que eso es un elemento accidental, el hecho de que Dios le haya dado un nombre a esa pareja. Note usted capítulo 5, váyase otra vez allí, capítulo 5, y dice que varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Por qué? Era Adán y Eva, pero Dios determina que ellos los va a llamar Adán. Eso lo veremos más adelante cuando miremos el propósito por el cual Dios crea al hombre individualmente, pero luego hay un propósito ya como familia, como pareja, que será el tema, si Dios nos permite, de la próxima reunión. El hecho entonces de que Dios haya elegido llamar a la raza humana no con el nombre de mujer, sino con el nombre de un hombre, probablemente tiene un significado, tiene una importancia que más adelante consideraremos. Pero por ahora preguntémonos por qué creó Dios al hombre. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Sería que Dios se sentía solo en la eternidad y necesitaba de alguien que le hiciera compañía? ¿Será que Dios tenía alguna necesidad y entonces necesitó crear unos seres para Él no sentirse solo? Dios no necesitaba crearnos, y eso es claro. La Biblia dice, en uno de los salmos dice, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, porque mía es toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la formó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. Él es el dueño de todo y no necesita de nadie ni de nada. Pero Dios crea al hombre porque Él lo crea para su propia gloria, para su propia complacencia como creador. Y es fundamental entender ese propósito de creación de Dios para nosotros poder vivir a la luz de esas verdades que la Escritura nos está mostrando. Cuando uno lee el libro de Isaías, Isaías está escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo cuál es el propósito de Dios al crear al hombre. Pablo más adelante, inspirado por el mismo Espíritu, entonces confirma eso que está diciendo Isaías. Le invito para que vaya a Isaías capítulo 43, el versículo 7, claramente muestra el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Cuando usted visita las librerías, tanto seculares como cristianas, usted encuentra una cantidad de libros que le están diciendo cuál es el propósito de su vida, cómo descubrir el propósito de vida. 7 pasos para encontrar el propósito de tu vida. Y están queriendo en alguna manera hacer mercadería con eso. Y hay seminarios y una cantidad de cosas para enseñarnos cuál es el propósito de nuestra vida y vivir a la luz de eso. Pero eso ya se dijo hace miles de años. En la Escritura, capítulo 43, el versículo 7, en el versículo 5, vamos a leer el contexto. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, dice Dios. Del oriente traerá tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Y en el verso 7 muestra claramente el propósito. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es el propósito. Más claro no puede ser. O sea, usted no necesita ser un exegeta o un teólogo para entender lo que está diciendo ahí. Eso es claro. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, está hablando Dios,
para gloria mía los he creado, número 1, los formé, número 2, y los hice. Ese es el propósito por el cual Dios crea al ser humano. Allí en Génesis, cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué había en la mente de Dios en ese momento? Que esas criaturas que Él crearía, formaría y traería a la existencia, serían para la gloria única y exclusivamente de Él. Pablo lo reconfirma en el capítulo 1 del libro de Efesios, hablando precisamente del propósito. Propósito que algunos han tergiversado, propósito que algunos han cambiado y han convertido ese propósito como la obtención de cosas materiales, y están lejos de ese propósito divino. Efesios capítulo 1, el versículo 11, Pablo ahora ratifica lo que estamos diciendo. Dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, aquí está la palabra clara, propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No es por mi voluntad, es la voluntad de Él. Verso 12, a fin o con el propósito de ¿qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vuelve y repite, fuimos creados para alabanza de ¿qué? De su gloria. Entonces ahí nos vamos ubicando. Tenemos que ir al Génesis para reorientar nuestra vida y reorientar nuestros propósitos. Nuestro propósito o el propósito de Dios con nosotros no se limita a las cosas que nosotros estamos viviendo aquí. Conseguir cosas materiales, eso es bueno, es importante, es fundamental que usted deje un patrimonio para su familia. Creo que tiene un sentido de responsabilidad, que usted trabaje, viaje, disfrute, eso es claro. Pero la base, la raíz de todo esto es que usted y yo entendamos que hemos sido creados, formados para la alabanza de la gloria de Él. Ahora de ahí se desprende algo muy importante, y es que si yo fui creado para la alabanza de Él, para la gloria de Él, entonces ahora Pablo, digamos que aterriza un poco más esa idea y nos lleva a la cotidianidad, nos lleva a la actividad diaria de cada uno de nosotros. Si eso es así, entonces todo lo que nosotros hagamos, digamos, comamos, etcétera, entonces tendrá que ser para alabanza de la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 31, entonces Pablo ahora dice de forma clara, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué es otra cosa? Trabajar, vivir en medio de nuestra familia, todo lo que tenga que ver con la cotidianidad humana. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para ¿qué? La gloria de Dios. O sea, ustedes no vinieron aquí para otra cosa. Ustedes fueron creados para eso, y lo que ustedes hagan, sean que coman, beban o hagan cualquier cosa en su trabajo, su actividad, todo eso fue hecho para la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito entonces de nuestra vida en este momento? Criar esos hijos. Usted debe criar esos hijos, consciente de que esos hijos son para la gloria de Dios. Ahora pregúntese, ¿usted qué está formando? ¿Usted está formando a sus hijos con esa visión de que ellos glorifiquen a Dios? Su relación matrimonial debe glorificar a Dios. Su matrimonio debe glorificar a Dios. Que cuando alguien lo mire a usted, a su esposa, y usted los mire, diga, ese matrimonio glorifica a Dios. Cuando Jesús dijo que ustedes son la luz del mundo, Él dijo para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el único propósito para el cual fuimos creados. El mundo se podrá inventar cualquier cosa, y hoy se ha comercializado ese concepto de tal manera que te venden mil cosas alejadas de esta realidad bíblica, pero no es así. Así de que nuestro propósito debe ser cumplir la razón por la que Dios nos creó, glorificar a Dios. Eso es.
Se trata es que cualquier cosa que usted esté haciendo cotidianamente, usted y yo seamos conscientes que eso lo haremos para la gloria de Él. Eso hicieron los relojeros suizos cuando ellos se volvieron los mejores relojeros, porque al hacer el reloj ellos no lo estaban haciendo para un cliente, ellos lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Ellos decían, nuestro cliente es Dios y nosotros estamos haciendo este reloj para la gloria de Él, como si Él fuera nuestro cliente. Así de que si tú tienes que hacer una actividad en tu casa, madre de familia, y tú vas a la empresa o a la oficina, hazlo para la gloria de Dios. Ahora, mirándolo desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica, entonces al responder a ese propósito, David dice, váyase por favor a el Salmo 16, ¿qué debe producir entonces en nosotros? El saber que fuimos hechos para la gloria exclusiva de Dios. Debe producir frustración, debe producir, Dios me está coartando mi libertad y no me deja ser. No debe suceder eso. Si nosotros realmente estamos involucrados en el propósito de Dios, eso generará en nosotros gozo, alegría, satisfacción. El Salmo capítulo 16, el versículo 11, David, que era un apasionado de Dios, que era un hombre según el corazón de Dios, dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En otras palabras, él se deleitaba en esa verdad, en ese propósito de Dios en su vida. En su corazón había alegría, había contentamiento. La presencia de Dios en él producía gozo. El propósito de Dios en él producía gozo. Allí mismo en el libro de los Salmos, el capítulo 27, el versículo 4, el salmista se había propuesto un propósito. Usted y yo tenemos que vivir enfocados en eso. Dice el verso 4 del Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo quiero vivir a la luz de eso, gozándome, alegrándome, contemplándolo y sentir la satisfacción de vivir a la luz de ese propósito. Ahora, cuando el creyente toma esa determinación, eso produce en su creador algo extraordinario. Uno diría, les hago esa pregunta en esta hora, ¿será que Dios se alegra? ¿O será que Dios es un ser insensible que no siente emociones, no se satisface, no se goza, no se ríe? Váyase a Isaías capítulo 62 y entonces nos muestra el sentir de Dios cuando ve que esas criaturas están viviendo a la luz de ese propósito. 62, el versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y subraya lo que sigue, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Quiero repetir esa última parte. Y así como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios se goza, Dios se alegra, Dios se satisface, Dios tiene contentamiento, Dios siente alegría al sentir que nosotros estamos viviendo a la luz de ese propósito. Y en Sofonías 3:17 voy a leer para que usted escuche. Dice, se deleitará Jehová en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiestas. Y escucha esta última parte, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Cuando usted está alegre, ¿qué hace? Canta, ¿cierto? Canta, alegre, canta.
se dieron las cosas, logramos esto y cantamos y nos alegramos. Dios está en una manifestación de canto, de alegría al ver a sus hijos que están viviendo a la luz de ese propósito por el cual fueron creados. ¿Cuál fue? Glorificar a Dios. De todas esas criaturas que Dios hizo en el universo, quiero decirle algo: solo una criatura fue creada a su imagen y su semejanza. Ninguna otra criatura en el universo que exista fue creado a la imagen de Él. Y en este universo hay cosas muy espectaculares, hay cosas muy hermosas, pero ninguna de esas cosas, escúcheme, ninguna tiene la imagen y la semejanza de Dios. Piense en esta mañana en algo, en lo más hermoso que usted haya visto en su vida. Recuerdo cuando de muy niño, 9 años tenía, mi padre me llevó por primera vez al mar, y yo allí frente a ese mar yo decía: ¿esto qué es? Esto es increíble. O sea, yo casi que me quería salir del auto por la ventana siendo un niño al ver la majestuosidad, la grandeza de ese mar. Yo decía: es impresionante, eso no tiene fin. Y más cuando estuve en la playa mirando allí, yo decía: esto es imposible. La grandeza. Hermano, ese mar no tiene la imagen de Dios. Es la obra de Dios, pero no tiene el sello de la imagen y la semejanza de Dios. Es más, quiero decirle, la Biblia dice que ni aún los ángeles tienen la imagen y la semejanza de Dios. Porque Hebreos, hablando de los ángeles, dice: a ninguno de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ninguno le ha dicho que es hijo de Él. Y a nosotros nos trata como a hijos. Juan dice: ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Juan capítulo 1 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ninguna criatura en el universo tiene esa imagen. Bajo este concepto, entonces, lo que significa que el hombre está creado a la imagen de Dios, queda entonces claro que nosotros tenemos un gran privilegio, tenemos una gran fortuna en nuestras manos, y es que somos y llevamos el sello de Dios en nosotros. En muchos aspectos, digamos que en algunos que son perceptibles, visibles. Hablemos, por ejemplo, de la moral. Dios permitió que nosotros, en la semejanza a Él, podamos tener ese aspecto moral en semejanza a Él. Somos criaturas moralmente responsables ante Dios por nuestras acciones. Moralmente somos responsables ante Dios. Tenemos una conciencia que nos absuelve o nos acusa cuando hacemos algo indebido, y tenemos un sentido interno de lo que es bueno y de lo que es malo. Los animales no lo tienen. O sea, usted nunca ha visto un tigre con remordimiento porque cazó un venado, con un remordimiento tremendo. No existe. Uy, me pasé. No. Pero usted sí tiene remordimiento por cosas, ¿cierto? Cuando el tendero, por ejemplo, le da 50 pesos de más en el vuelto, o un boliviano de más, y usted llega y dice: uy, qué bendición. No. ¿Cuál bendición? Vaya, devuélvalo. Y usted, como cristiano, ¿usted qué hace? Usted se va con eso y usted dice: no, yo mañana tengo que pasar a devolver esa plata. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros, moralmente hablando, que hace parte de la semejanza de Dios, que nos acusa o nos aprueba. Eso es la conciencia. En eso somos semejantes a Él. Somos semejantes a Él porque somos seres espirituales y tenemos no solamente cuerpos físicos, sino también espirituales, inmateriales, que nos capacitan para relacionarnos con Dios. Podemos tener un contacto con Dios, espiritualmente hablando. Cuando entramos en oración, hablamos con Él, escuchamos su palabra, sentimos que Él nos habla a nosotros a través de su palabra y somos direccionados por Él. Somos semejantes a Él mentalmente.
en nuestro raciocinio, tenemos la capacidad para razonar, para pensar lógicamente y aprender cosas, lo cual nos separa de los animales. Aunque ellos actúan por instinto y son a veces tan precisos, ellos no piensan, ellos sencillamente obedecen a un instinto animal. Usted nunca los está viendo a los animales planteando tesis teológicas o razonamientos o mejorando hipótesis. No, usted no los va a ver haciendo eso. A los humanos sí, eso nos hace semejantes a Dios. Relacionalmente somos también semejantes a Él. Además de nuestra capacidad única de relacionarnos con Dios, tenemos la capacidad de relacionarnos entre nosotros, de crear familias, de hacer parte de una congregación, de un cuerpo que es la iglesia. E incluso estamos por encima de los ángeles, porque los ángeles no se les dio la capacidad de casarse ni de tener hijos, pero a nosotros sí, Dios nos ha dado esa capacidad de relacionarnos. En eso tenemos la semejanza de Dios. Y aún físicamente tenemos semejanza a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos de alguna manera reflejan algo del carácter de Dios. Y aunque Dios es un espíritu incorpóreo, intangible, Dios tiene características que colocó en nuestro cuerpo material que muestran el carácter de Él. Por ejemplo, ver. Dios ve, nosotros vemos. Dios oye, eso dice la Biblia. Él oye nuestras oraciones y está hablando de sentidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Así de que nosotros tenemos una gran dignidad como portadores de la imagen de Dios. El mundo afuera le está vendiendo a los jóvenes, a los adolescentes, aún a los niños y aún a los veteranos y gente madura como nosotros, la insatisfacción respecto a lo que son. Que se vean al espejo y digan, no, definitivamente yo no. Y uno ve que bajo la influencia de redes sociales muchas veces son muy útiles, yo no la desconozco. Son herramientas que bien utilizadas nos pueden ser muy útiles, pero mal utilizadas por personas que no tengan un conocimiento y una madurez, se convierten en un arma de doble filo, haciendo que esas personas se sientan insatisfechas por lo que son y cómo se ven frente a las demás personas, y entonces anden a toda hora cabizbajos y aburridos, porque no les satisface el propósito que Dios ha puesto en ellos, la imagen y la semejanza de Dios. Pensemos en esta mañana. ¿Piensa usted en el privilegio que tiene de haber sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios? ¿Piensa usted constantemente en eso? Cuando en la mañana se levanta, o en la cotidianidad, o en la noche, cuando vamos de nuevo a descansar, o cuando entramos en un momento de reflexión, si es que a veces ocurre, porque hoy la gente anda tan cargada de cosas que ya ni encontrarnos con nosotros mismos. Lastimosamente, estaba hablando con mi esposa respecto a ese tema, y ahora lastimosamente la gente ya no tiene tiempo ni siquiera para encontrarse con su amigo. No hay tiempo, hay muchas cosas, estamos muy ocupados. Y uno quisiera a veces acercarse a alguien para establecer una relación, tomarnos algo, charlar, compartir. Ya no hay tiempo. Es más, hoy ya ni se llama a la gente, ¿no sabía eso? Ya ni el teléfono lo usamos. Cada vez como que se va reduciendo cada vez más ese vínculo de comunicación entre las personas. Hay como una pandemia de soledad hoy, en donde la gente está rodeada de mucha gente, pero se siente solos. ¿Por qué? Porque se ha limitado solamente a una comunicación muy corta. Volvimos a los telegramas. ¿Se acuerda del telegrama? Que uno escribía al telegrama. En 3 días llego, punto.
ya te envié el dinero, recógelo, punto. Cuando somos seres que sociables, Dios nos creó con esa imagen. Entonces ya no hay tiempo para sentarnos, porque hay mil cosas. Pensamos hoy nosotros en el privilegio que tenemos de haber sido creados a la imagen y la semejanza de Dios. Vivimos satisfechos en eso. Sería muy bueno que reflexionáramos con más frecuencia en nuestra semejanza con Dios. Y el darnos cuenta de eso nos da un profundo sentido de dignidad y de valor en nuestra vida. Yo creo que si alguien hoy meditara en eso, meditáramos en eso, ni siquiera haríamos parte de las estadísticas de aquellas personas que sufren depresión, sufren de frustraciones, de unas paranoias en donde tienen que ir a ver cómo los avivan otra vez, porque han perdido el sentido de que son imagen y semejanza de Dios, y que eso los hace seres privilegiados sobre todas las criaturas del universo. Quiero decirle hoy que somos la culminación de la obra más perfecta de Dios. Después de haber creado todo, y cada que creaba algo durante los 6 días dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando terminó su obra, habiendo creado al hombre y a la mujer, dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El Salmo 8 lo muestra. Váyase al Salmo 8. El Salmo 8 es una expresión sorprendente que David hace cuando ve la obra de Dios y se mira a sí mismo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Eres glorioso, estamos hablando de la gloria de Dios. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y ahora David dice, cuando veo tus cielos, no los cielos, tus, porque los cielos son de él, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Entonces ahora él se va a sorprender. Él dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hemos hecho para tener la imagen y la semejanza de Dios? Verso 5, le has hecho poco menor que a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. David está sorprendido. Como un Dios que es capaz de formar el universo solo con la palabra, ahora tenga ese amor tan tremendo de mirar a la criatura, y no solamente mirarla, dice el versículo 4, que es el hombre para que tengas de él memoria, te acuerdes de él, pienses en él, y no solamente piense en él, sino que lo visite. Wow, ¿cuál es la visita más grande que usted ha recibido en su familia? Un día llegó a mi casa Miss Colombia. Se paró el barrio. Y ella entró a mi casa. Y los vecinos se agolparon por las ventanas. Todo el mundo quería un autógrafo. Miss Colombia. Imagínense, personaje. Y ella salió y la gente corría y la llevaron hasta el carro, y Miss Colombia llegó a la casa de los Saldaña. Pero aquí dice que Dios no solamente piensa en nosotros, nos visitó. Y Dios hizo muchas visitas, pero la visita más grande fue enviar a su Hijo Jesucristo para que se hiciera semejante a nosotros y nos visitara. Y en esa visita nos salvó. Pero quiero decirle algo, esa imagen lastimosamente fue distorsionada. La caída hizo que la imagen de Dios fuera distorsionada, pero no se ha perdido.
La imagen de Dios en nosotros, que fue puesta como un sello, no se ha perdido. Podemos preguntarnos en esta mañana, ¿todavía podemos pensar que el hombre pudo seguir teniendo la imagen y la semejanza de Dios después de haber pecado? ¿Usted qué dice? Cuando uno mira por allí muchas veces a ese indigente, a ese hombre que esclavo del alcohol y de tantas de drogas y de cosas, están vueltos, como la sociedad hoy los llama, un desechable o un indigente, como le llaman muchas veces de forma despectiva. Uno puede ver que ahí todavía está la imagen de Dios. ¿Cómo, pastor? Aunque los hombres son pecaminosos y hay todavía mucha gente en estados muy críticos, quiero decirle que todavía hay suficiente semejanza de Dios en ellos. Todavía hay semejanza de Dios en ellos. Nadie hoy puede estar por encima de ese concepto. Génesis lo muestra, Génesis 9:6, yo voy a leer. Dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso fue después de la caída. Dios está diciendo aquí que a imagen de Dios es creado el hombre. Santiago capítulo 13, el verso 9 dice, hablando de la lengua, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aunque el hombre hoy está sometido bajo pecado, Dios en su bondad, en su misericordia, todavía hay imagen de Dios en ellos. En la escritura aparece una parábola cuando habla en términos de la salvación. Lucas 15:8-10 dice: o qué mujer que tiene 10 dracmas o monedas de plata, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa dracma, esa moneda de plata que tiene una inscripción, que tiene un sello, que tiene una imagen, que se ha perdido, que muchas veces ha caído en fosos profundos y nauseabundos del pecado, allá esa moneda todavía tiene la imagen escrita en esa moneda. Suele suceder que cuando usted hace sus argollas de matrimonio, usted le coloca el nombre, ¿cierto?, de su esposa, y el de ella el nombre del esposo. ¿Qué haría usted si en cualquier circunstancia esa argolla se cae? Usted se estaba lavando las manos y se quitó la argolla, y de pronto, de un momento a otro, la argolla rodó y se fue hasta el sifón de allí, del baño, y ¡plum!, cayó allá. ¿Qué hace usted? La argolla no solamente tiene un valor material, es de oro, X o Y quilate. Tiene un valor sentimental, afectivo. Usted quita la rejilla, usted hace lo que sea, porque usted tiene que recuperar esa argolla. Y si le toca que meter la mano, hágalo, lo va a hacer. Y por enlodada que esté esa argolla o esa moneda, por enlodada que esté, por profundo que haya caído, por tremendo y feo que sea el lugar donde haya caído, esa argolla, esa moneda nunca perderá la inscripción que tiene allí. Ese es el hombre en su pecado. Cayó, se fue a lo profundo. Sus justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pecamos delante de Dios y fuimos a las profundidades. Pero gracias a Dios, porque en medio de ese pecado que nos alejó de Dios y que ha hecho en el hombre y lo ha degradado, y toda esa imagen de Dios ha quedado distorsionada. A pesar de eso, a pesar de las consecuencias del pecado, que son la enfermedad, la debilidad y tantas cosas, sigue la imagen de Dios en esa persona. Surge una pregunta: ¿qué sucede entonces cuando alguien vulnera esa imagen de Dios? Hermano, hoy por hoy, esta sociedad, inconsciente de esa realidad espiritual que nos muestran las Escrituras,
están atentando contra la imagen de Dios. Si el hombre entonces es imagen y semejanza de Dios, atentar contra él, como leíamos en el capítulo que citaba en Génesis, que cualquiera que derramara sangre de un hombre debía morir porque a imagen de Dios es creado. Hoy en este mundo se está atentando contra la imagen de Dios todo el tiempo. Estaba leyendo una estadística respecto a la imagen de Dios en esas criaturas que aún no han nacido, por las cuales se está atentando hoy a través de prácticas de aborto. Y se estima que más de 200 mujeres hoy, solo aquí en Bolivia, 200 mujeres realizan procedimientos clandestinos de aborto en Bolivia. 200 bebés que tienen la imagen de Dios hoy y no han salido del vientre, pero que ya hay vida allí y hay un ser que al nacer tiene la imagen y la semejanza de Dios, están siendo abortados hoy en Bolivia. 200 mujeres realizando esta práctica clandestina en este país. Solo a noviembre del año pasado, más de 825 abortos legales se dieron en este país, de los cuales 343 se derivaron de casos de violencia, y de esos 343, 269 fueron niñas menores de 15 años, criaturitas que la indolencia y el pecado están borrando, un atentado contra la imagen de Dios, porque ese ser tiene la imagen de Dios. Según la Organización Mundial de la Salud, se practican 25 millones de abortos ilegales cada año en el mundo. 25 millones se están matando, criaturas que tienen la imagen de Dios. ¿Y qué hablar de los homicidios? ¿Y qué hablar de todo eso? El mundo cada vez está yendo en contra de un ser que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Pero gracias a Dios por la redención, porque hoy en Cristo se recupera la imagen perdida del hombre. Gracias a la obra de Cristo, entonces hoy podemos recobrar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Pero pensemos en esta mañana, hagámonos una reflexión alrededor. Cuando pensamos en los compromisos y en las metas de nuestra vida hoy, cuando hablamos de amistades, matrimonio, educación de nuestros hijos, trabajo, el uso del dinero, nuestras relaciones en la iglesia, yo pregunto, ¿estamos actuando de acuerdo al propósito por el cual fuimos creados, como lo muestran las Escrituras, que usted fue creado para qué? Para la gloria de Dios. ¿Lo está haciendo? ¿Está viviendo de forma consciente a eso? Yo no sé dónde lo ha puesto Dios a usted, hacer qué cosa lo ha puesto Dios a usted, pero la pregunta es, cuando tú vas allá o estás allá ejecutando cualquier cosa, ¿estás viviendo a la luz del propósito de Dios en tu vida? Que es glorificar a Dios. Saber que todos los hombres son hechos a la imagen de Dios y cambia de alguna manera tu cosmovisión acerca de las personas. Tú ves en esa persona, en ese vecino o en esa otra persona que no es de tu raza o de tu nacionalidad o de tu estatus social o cultural o educativo, o lo ves como la imagen de Dios o lo ves inferior. Y hoy la sociedad se debate en un conflicto entre razas, entre colores, entre etnias, entre política, y se matan los unos al otro porque han dejado a un lado el concepto de que esos que aunque a veces tienen ideas diferentes son criaturas a imagen y semejanza de Dios, y que cuando yo atento contra eso, hablo contra eso, yo estoy hablando contra un ser que tiene el sello de la imagen de Dios en él. Y eso es grave. Eso es gravísimo. Pero hoy preguntémonos, ¿en qué nos gustaría progresar más en cuanto a la semejanza de Dios? ¿En qué estamos fallando de alguna manera? De pronto estamos fallando con nosotros mismos al sentirnos insatisfechos. Pero Dios te creó, te hizo como te hizo, y te puso en la familia donde te puso y con la gente que te puso, porque Él es soberano y
debemos estar satisfechos, contentos, plenos, como lo sentía David en tu presencia y plenitud, de solo saber que tenemos la semejanza de un ser grande como Dios, y que eso nos lleva a un privilegio y a mirar la vida de forma diferente. Les invito a estar en pie en esta mañana para que oremos. Más adelante miraremos cómo a través de una obra redentora, una obra salvífica, Dios, en la persona de su amado Hijo Jesucristo, fue enviado para recuperar la imagen perdida del hombre. Y cómo llegará un momento en que ese plan perfecto de Dios sacará esa argolla, sacará esa moneda de gran valor, y a través de un proceso que Él sabiamente va a hacer, va a limpiar esa moneda para volver ¿a qué? A que esa imagen salga, surja en toda su plenitud. Esa imagen y semejanza de Dios debe verse reflejada en tus relaciones, debe verse reflejada en nuestra familia, debe verse reflejada en cómo vemos a las personas, desde qué óptica los estamos mirando. Oremos, porque es posible que hoy hayamos fallado en eso, y vamos a decirle al Señor que cambie eso en nosotros y que podamos mirar a ese prójimo y amarlos como a nosotros mismos, como dice la Escritura. Padre, gracias en esta preciosa mañana. Qué bueno saber que tú tuviste un propósito glorioso al crearnos, y que a ninguna criatura en el universo, aún ni ángeles, ni seres angelicales como querubines, serafines, ángeles, arcángeles, llevan inscrita en ellos tu imagen. Pues a ninguno de los ángeles tú has llamado hijos, pero a nosotros en tu bondad, en tu misericordia, no solamente piensas en nosotros, has tenido memoria de nosotros, sino que también, Señor, nos visitaste en Cristo. Te pido, Señor, que si nosotros hemos sido displicentes, hemos sido en algún momento ingratos o insatisfechos con lo que somos en esta hora y con lo que hoy tenemos, por tu gracia y tu misericordia, te pedimos perdón. Y te pido, Señor, que hoy un hombre o una mujer que aún no te han reconocido y que hoy esté viviendo bajo la influencia del pecado, hoy pueda ver por la obra que tú has hecho en nosotros, esa imagen que tú has puesto en su vida, que no le has puesto para que se sumerja en el pecado y que viva en contrariedad con ese propósito que tú te fijaste desde el principio, sino que podamos vivir agradándote en todo, como dice tu palabra, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para tu gloria y tu honra. Bendice esta iglesia, Señor, y que pueda haber en nosotros armonía y un sentido de ver a nuestros hermanos como imagen y semejanza de Dios, amarlos, podamos depositar en ellos, Señor, el amor que ha sido derramado también en nuestros corazones. Hoy podemos, Señor, ser conscientes de esto y vivir en gratitud en ello. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor.